entiendo que está todo ¿Le bien. puedo hacer una preguntita? Por supuesto, estaba esperando eso. Ah, Candela. buenísimo. Quería sin vos. Quería sin vos. Me Dale. quedó una preguntita del práctico de la semana pasada, el viernes. No. Que no Práctico entendí. no. Práctico los miércoles no. No es práctico, es sobre teoría que me quedó ahí porque no tenía nada que ver con el práctico, pero lo dijeron y no entendí nada. Entonces. A ver. Lo del sobreseimiento y la absolución, no entendí. O sea, ¿hasta cuándo se plantea uno, el otro? Si estaba mal escrito el práctico, porque ahí como que hubo una confusión, o no sé, pero no entendí. Está bien, bueno. Sobreseimiento o absolución, o sea, si bien tiene la misma connotación, que sería salir indemnes del proceso penal, hay ciertos estadios para que se produzca uno u otro. Como estamos usando de cliché, más allá que a Román le gusta contestar las preguntas y en general profundizar sobre el tema, ya lo vamos a ver. O sea, es una de las, el sobreseimiento se la considera una de las salidas anticipadas del proceso penal y la absolución es una consecuencia necesaria de la centralidad de un proceso penal que es el juicio. Vos cuando llegás al final del juicio vas a llegar a obtener, o se busca obtener, una sentencia que sea condenatoria o absolutoria. ¿Sí? El sobreseimiento es aquella virtualidad jurídica, o sea, que se da a través de una resolución jurisdiccional, que tiene las mismas consecuencias que la absolución, en el sentido de que el elemento dentro de lo que es la teoría del delito, tenés acción o conducta típica antijurídica del culpable, o sea, lo que es la culpabilidad, vos vas a tener en el examen de culpabilidad, por eso te lo relaciono, te complejizo la situación para que vayan razonando, en el juicio por jurados, vos vas a tener un examen de la responsabilidad de los autores dentro del proceso. O sea, ese examen de responsabilidad que, sí, no creo que lleguemos a verlo, pero generalmente hay una escisión entre la responsabilidad de la persona actuando dentro del hecho que se le imputa y se lo acusa y se lo va a condenar por la acción o conducta típica antijurídica del culpable, eso resuelve un jurado. O sea, si es culpable o no es culpable, si es responsable o no es responsable. En los sistemas de justicia penal juvenil nuevos, que acá en la provincia de Santa Fe todavía no existe, pero sí hubo varios proyectos de ley con medias sanciones, lo que se busca es escindir lo que es la responsabilidad de la determinación de la pena. O sea, me fui de lo que me estabas preguntando, pero sí tiene que ver con esto. Vos cuando llegás al final del proceso penal, con un juicio donde se acusó, se defendió, si querés, se ofreció prueba, se produjo, se alegó de bien probado, o sea, lo que se pudo probar, vas a ir a una sentencia. Esa sentencia va a ser condenatoria o absolutoria. Hay algunos casos excepcionales donde también en esa instancia vas a tener sobreseimiento, pero el sobreseimiento se va a dar mayormente en la etapa de investigación penal preparatoria y hasta la audiencia preliminar. Todo esto que te estoy llenando de más dudas que preguntas, o sea, van a ir viendo en el devenir de la secuencia procesal, como yo me gusta decir, como a mí me gusta decir, que hay hasta cierta instancia donde vos vas a ir por un sobreseimiento. Se entiende que a partir del inicio del juicio podés ir hacia una condena o a una absolución. ¿Hay casos excepcionales de sobreseimiento? Sí. Si en el proceso penal vos llegás a una instancia donde no podés, o sea, se cae alguno de los elementos, o pierde capacidad la persona que se la está imputando, entonces vos no tenés la teoría del delito completa. A lo mejor no tenés ni siquiera conducta, o es acción atípica, pero no es antijurídica, pero no es culpable porque la persona no tiene discernimiento, intención o libertad, por decir algo. Bien, entonces, para que vos después lo ubiques en el proceso penal, la absolución la vas a tener en el juicio, en contraposición de condena.
El sobreseimiento lo vas a tener en la IPP. Como toda regla, tiene excepciones. Bueno, esas excepciones, cuando llegue el momento, las vamos a ver, pero más o menos te las adelanté. Espero haberte confundido un poco más de lo que... Sí, no, está bien, profe, aunque sea entendí un poco la diferencia clara. Inclusive ya que vimos Probation, estoy pensando en institutos que hayamos visto. En Probation, o sea, la consecuencia natural de la Probation es un sobreseimiento. O sea, vos vas a llegar a un punto en el cual, si se cumplen todo el periodo que se le da a la regla de conducta, se da, va a ir a un sobreseimiento, independientemente de la etapa procesal en la que esté. O sea, no vas a ir a una absolución. En un principio de oportunidad, dependiendo en qué etapa estés, o qué acto procesal se haya dado primero o segundo, vas a ir a un sobreseimiento naturalmente. Sin ir más lejos, hoy una de las cuestiones en discusión, si vienen siguiendo las causas que se dan de juego clandestino, que salen bastante en los diarios, que el fiscal es Chapapietra, del libro donde ustedes generalmente estudian, es el fiscal que lleva adelante la causa, está planteando desafuero, que hablábamos de la importancia de todos estos institutos, cómo empiezan a funcionar el nuevo sistema acusatorio, en una causa que llegó a una resolución a través de un principio de oportunidad aplicado, no hubo sobreseimiento. Lo que hubo fue un archivo fiscal, una salida alternativa. Pero, en definitiva, ese sobreseimiento hubiese estado si a la persona se la hubiese imputado, y una vez que se lo imputó, acá me preguntan, Arancha, ¿se escucha muy despacio o es solo Arancha que me escucha? ¿Se escucha bien? Yo lo escucho re bien. Bueno, se escucha bien. O sea, sos vos, Arancha. Sí, se escucha bien. Subí el volumen. Bien, como decía, el momento procesal te lo va a definir si eso, te estoy dando la respuesta a tu pregunta, el momento procesal te va a definir si quieres archivo, procedimiento o absolución. Y si nos vamos al proceso federal, todavía vigente, vamos a tener que después de, que lo vimos en la primera semana con lo que es esquema, lo que es la resolución del estado procesal de la persona una vez imputado, que en el federal se llama indagado. Una vez indagado, el juez tiene que resolver la situación procesal. La situación procesal se resuelve de tres maneras. Una es con el procesamiento, o sea, elementos de convicción suficiente para llevar adelante una acusación, en realidad debería ser una condena, dice, pero es una acusación. Tenés el sobreseimiento, o sea, la certeza positiva de que no participó del hecho, la razón que sea, porque no se lo puede condenar, no se lo puede avanzar, y en el medio tenés una situación intermedia que es el caso de duda, que es la falta de mérito. Pero ahí tenés dos o tres ejemplos de dónde va el sobreseimiento. Y tiene que ver más que nada como regla del estadio procesal en el que te encuentres. Bien. Perfecto, profe, gracias. Bueno. Y con respecto, ya que toqué el tema de juego clandestino y demás, que también era una duda que había quedado de la clase pasada, yo lo pasé bastante rápido, que es cuando, o sea, lo vamos a ver ahora, en parte, pero cuando hablamos de conversión de la acción, a ver si puedo, a ver si le puedo compartir pantalla. Sí, ahí va. Bien. Si nos vamos al 22, que viene de, vuelvo un poquito para arriba, que veíamos acciones, regla de disponibilidad, que es lo que estamos hablando del principio de oportunidad. El trámite lo tienen en el 21, el principio de oportunidad, pero en el artículo 22
tiene lo que es, bueno, está titulado, una técnica legislativa para mí defectuosa, pero resolución-conversión. Dice, en caso de controversia entre las partes o oposición de la víctima, pedido del interesado se llamará una audiencia donde se considerará la legalidad de la posición sostenida por el fiscal. Si la misma es aceptada, o sea, es aceptado el principio de oportunidad, la acción pública se tramitará conforme a lo previsto por el procedimiento de querella, que es lo que vamos a ver hoy, cualquiera fuera el delito de que se tratase. Lo que hablábamos la semana pasada de los tipos de acciones, o sea, la acción procesal, la diferencia de la acción penal o de la acción procesal como marco, macro, y tenés la acción penal, que es la que lleva adelante el fiscal y que puede llevarla adelante también el querellante, y la acción civil, que es la reparación por daño, con el Código Procesal Penal Nacional y en el federal también se sostiene el actor civil. O sea, la acción procesal esa pública pasa a estar en cabeza, en uno de los pocos códigos que tiene esta posibilidad de estar en cabeza del particular. Entonces, volviendo al artículo, cualquiera fuera el delito de que se tratase, significa que ya no va a importar si es acción pública o acción privada. Sí vas a seguir teniendo el obstáculo de dependiente de instancia privada. En tal caso, la querella deberá presentarse dentro del término de 60 días hábiles de la notificación de la resolución. Bueno, la víctima tendrá derecho, pero fíjense el último párrafo, y a esto voy, Candela. Vencido el término, la acción penal quedará extinguida para el autor o partícipe a cuyo favor se aceptó el criterio de oportunidad, salvo dispuesto en el inciso 2 del artículo 19, en que los efectos se extenderán a todos los partícipes. Obviamente habla del supuesto del inciso 2, cuando habla de bagatela, ¿no? De insignificancia arriba. Eso fui y volví. A lo que voy, interesante de esta parte del artículo, es que no habla de sobreseimiento, no habla de archivo, no habla de absolución, sino que te habla de extinción de la acción. ¿Tá? O sea, no importa el acto jurisdiccional, en este caso, que vos le vayas a aplicar, o fiscal, porque es un archivo fiscal, pero también tenés el archivo jurisdiccional. Ya vamos a ver eso. Pero a lo que voy es, habla de la extinción de la acción. Y en este caso que estamos hablando, la discusión está basada sobre eso, sobre si en esa causa que están queriendo reabrir, porque se había cerrado por un principio de oportunidad, con un archivo fiscal o jurisdiccional, no tengo claro cómo fue, y se le había aplicado el 22, se había extinguido la acción. Entonces ahora, como el fiscal quiere reabrir esa cuestión, tiene que atacar esa extinción de la acción. ¿Y qué es un sobreseimiento o no es un sobreseimiento? Bueno, entonces, el resultado necesario de la aplicación de este multipuerta que nos permite el sistema procesal penal santafesino es que va a tener el resultado de extinción de acción. Y después ustedes van a lo que es específicamente sobreseimiento. Bueno, lo vas a encontrar en distintos pasajes del código, ¿sí? Pero lo que es la figura específica, no me quiero adelantar, no voy a volver. Acá, por ejemplo, en la audiencia preliminar, como te decía, en el 296, 297, vos también tenés objetar las solicitudes de sobreseimiento. O sea, vos podés tener sobreseimiento. El inciso 4 es solicitar sobreseimiento. Vos fíjate, en la etapa procesal en la que estamos, que es audiencia preliminar, estás hablando de sobreseimiento y no hablas de absolución. ¿Está? Bien. Bueno, a ver. ¿Alguna preguntita más antes de empezar con víctima y querellante? ¿O ya se la sacaron todas las dudas ayer con Román? Bueno, a ver quién me cuenta qué dieron ayer con Román. Que obviamente le tocaba actor público, pero siempre da lo que quiere. No, estuvo bastante cerca del actor público. Ajá, bien. Salió bastante actor público, habló de lo que él cree y lo que varios autores creen de la, no sé si decirlo así, pero irrazonabilidad de la existencia de la querella, como que termina siendo un desbalanceo del proceso, porque hay dos pretensiones contra una. La clonación de pretensiones.
Bueno, como yo les decía, y más allá de que les haya explicado la estructura de lo que es el Ministerio Público y la comparación o no con el Ministerio Público Fiscal Nacional o la Procuración, Ministerio Público, la distribución que tenemos acá en Santa Fe del Ministerio Público de la Acusación, por la 13013, indica una suerte de, si se quiere, con un presidente, una estructura, si se quiere, de gobernanza, que es el fiscal general, y después tenés los gobernadores, que son los que gobiernan y disponen en cada una de sus jurisdicciones, como que son los fiscales regionales. Y debajo tenés los distintos fiscales, titulares o adjuntos. La disponibilidad de la acción, como ya vimos la semana pasada, está basada en esta oficiosidad o no oficiosidad, o oportunidad o selectividad o disponibilidad. Y bueno, eso trae a colación, y entiendo lo que plantea Román, de cuál es el rol de la víctima dentro del proceso penal. Yo les mencionaba que el rol de la víctima en la clase pasada, históricamente fue desde la época, si quieren, de los sistemas procesales o los sistemas penales, entre la Inquisición y el acusatorio. En la Inquisición, que es nuestra raigambre jurídica, la continental europea contra la posición de la anglosajona, expropió el conflicto privado entre particulares y lo fue delegando en distintas figuras para la aplicación del poder punitivo del Estado. La víctima, el gran olvidado, hasta no hace mucho tiempo, la única participación, la posibilidad que tenía de participar dentro del proceso penal, como antes mencionaba, es a través del híbrido, la figura que disfuncionalmente entraba dentro del proceso penal, que era el actor civil. El actor civil lo que hacía era reclamar su pretensión de acción civil dentro de un proceso penal, pero sin posibilidad de pretender una sanción penal, sino una reparación civil, si se quiere, o ocurrir a la sede que correspondía. Entonces, esta participación de la víctima se fue ganando espacio y lugar, y obviamente la consagración última puede estar dado con la figura del querellante, y no cualquier querellante, que es lo que vamos a ver. O sea, la querella sí, obviamente, estaba para delitos de acción privada, donde no hay intervención estatal de parte del fiscal, pero sí el querellante era la representación de esa víctima u ofendido, porque muchas veces no es la víctima, sino es el ofendido por el delito que se está investigando. Entonces esta víctima empieza a tener una cierta participación, y con el nuevo código a partir del año 2014, ya no tan nuevo para ustedes, chicos, o sea, directamente ustedes nacieron con hace más de 7 años, incluye originariamente no solo la figura de la participación de la víctima, no como parte en el triángulo que hablábamos originariamente, sino que tenemos el fiscal, el defensor, y si querés en el triángulo que vendan, el juez arriba, no estaba la víctima, o sea, el representante de la víctima era el fiscal. Entonces el querellante viene a ocupar el espacio al lado, y por eso la clonación de pretensiones. Pero la víctima, ¿dónde estaba? ¿La víctima quién le reclamaba? Bien, entonces, si nosotros vamos normativamente, y ya nos metemos de lleno en lo que es la faceta normativa de la materia, acá les vuelvo a compartir pantalla porque se me hace más fácil. Si vamos al artículo 80 del código, que les mencionaba la semana pasada, van a ver una serie de derechos que la víctima ya tiene por el solo hecho de estar, digamos, involuntariamente dentro de un proceso penal. Entonces, la autoridad interviniente en un procedimiento penal garantizarán, o sea, siempre va a hablar de garantías que se le va a dar a los derechos estos, a quienes aparezcan como víctimas u ofendidos, esa distinción que le decía. Obviamente, la víctima exclusivamente es el dueño, si se quiere, de la acción en cuanto a su faceta civil, pero también vamos a tener ofendidos penalmente, o sea que no necesariamente son las víctimas. Vamos a ver ahora cuáles son esos sujetos y cómo el código fue mutando esa participación, sobre todo al efecto de la constitución en querellante. Por el delito, los siguientes derechos. Y empieza a enumerar un montón de derechos que parecen una verdad de perogrullo, pero evidentemente no lo han sido.
O sea, recibir un trato digno y respetuoso. Acuérdense que antes la víctima, si iba y preguntaba, no le decían absolutamente nada, es más, la maltrataban. O sea, toda la conceptualización que vino después de esta corriente de reconocer a la víctima, una de las cuestiones que evitaba es la de la evitar o la evitación de la revictimización. O sea, se entiende que si la víctima fue el recipiendario o el destinatario de la conducta lesiva del delito, o sea, ya había sufrido en el momento del delito y después, si vos lo tenías que volver a hacer pasar por un proceso, entendías que lo estaba revictimizando. Esa es la razón, o una de las razones por la cual existen las acciones públicas dependientes en su ejercicio de instancia privada. O sea, evitarle la revictimización en cierto tipo de delitos que afecten a la integridad física de las personas, a la integridad sexual, y que obviamente darle la potestad a la persona de habilitar o no habilitar. Decir, bueno, listo, una lesión leve, yo tengo ganas de pasar por un proceso penal, de revivir esa situación, quiero, no quiero, me interesa, no me interesa, bueno. O sea, ese trato digno y respetuoso únicamente estaba dado en, bueno, a ver, te necesitamos para que habilite la instancia, no, bueno, acá ya se le reconoce directamente. A la documentación clara y precisa y exhaustiva de las lesiones o daños que afirman sufrido por causa del hecho motivante de la investigación. O sea, van a ir viendo todo un detalle de situaciones donde la víctima empieza a intervenir a la salvaguarda de su intimidad en la medida compatible con el procedimiento regulado por este código, y protección de su seguridad, la de sus familiares, ya amplía el concepto de víctima, no únicamente a quien recibe el acto lesivo, sino a sus familiares, a los testigos que depongan en su favor, o sea, cómo los resguardás. Entonces, ahí ya tenés, esto se relaciona con el compendio de normas que estuvieron alrededor de este código procesal nuevo del año, sancionado el año 2007 y puesto en vigencia en 2014, donde había que poner en funcionamiento un montón de normas. Recién llegan en el año 2009, perdón, desde el 2006 al 2009, donde había 5 leyes esenciales. Una la vieron ayer, que es la ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación. La semana que viene vamos a ver la segunda ley, que es la de la defensa, la 13014. Después, los jueces, la jurisdicción, cómo se necesita un tipo de juez distinto acá, con la 13018. Y quedaban 2 leyes que una logró una sanción en ese mismo conjunto de leyes, que era la transición, cómo pasábamos de un sistema viejo a un nuevo. Y por último, la ley de protección de testigos, cómo vos protegías a bueno, esa ley no se sancionó hasta adentrado y funcionando el sistema en el año 2015, si mal no recuerdo, que bueno, que incluía este tipo de cuestiones, cómo vos resguardabas a las personas que tenían que declarar en un proceso penal que ahora era visible. Bien. Bueno, y si seguimos viendo detalles, no me quiero meter en esto, después lo leen, lo ven, lo estudian, se le empiezan a reconocer ciertos derechos, como pueden ver en el inciso 10. O sea, en el 9 refiere a lo que vamos a ver en la segunda parte de la clase, que es a presentar querella y ejercer contra el imputado acciones tendientes a perseguir la responsabilidad civiles provenientes del hecho punible. Bueno, esto lo vimos que es el procedimiento de reparación, que la semana pasada se me cortó la clase, volvimos, algunos se volvieron a incorporar y me preguntaron sobre el procedimiento de reparación del daño, que está al final del código, o sea, que es con 2 o 3 cuestiones básicas y esenciales, que tiene que haber una condena, a diferencia de lo que preguntaba Candela antes, no una absolución, tiene que haber una condena y tiene que haberse constituido un querellante para poder reclamar en un proceso monitorio que es un proceso más acotado. Bien, y como decía, bueno, más allá de las referencias que ven, ahí dice en el inciso 9, en el segundo párrafo, una ley especial establecerá la forma de protección que alude al inciso 6, que el inciso 6 es la protección a la seguridad de este artículo, la que podrá hacerse extensiva si fuera necesaria, imputado a 4 testigos. Bien, eso hay un programa a nivel, por ley, a nivel provincial, que es el programa de protección de víctimas y testigos. A nivel nacional es protección de víctimas, testigos e imputados. A ese programa a nivel nacional se suscribió Fariña y el Ascar, que fueron los arrepentidos antes de la ley del arrepentido en Argentina, que llevó al reciente fallo Báez y algunas otras causas más vinculadas a corrupción pública. Que bueno, o sea, la disquisición entre si protegemos al imputado o protegemos a la víctima o a los testigos.
Ahí ya me marca que se va a cortar en 10 minutos, pero volvemos con el mismo link. Bien, el inciso 10 me parece que es esencial y es importante, generalmente se pregunta en examen, porque habitúa a un rol mucho más activo por parte de la víctima, en el sentido de que al ser oída por un juez en audiencia pública en forma previa, y esto es un agregado, al dictado de resoluciones que versen sobre la aplicación de un criterio de oportunidad, o sea, entendiendo el criterio de oportunidad como un la probation como salida alternativa y la disquisición entre si es una facultad del fiscal o es un derecho o un beneficio del imputado. Y los supuestos de procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado ya vamos a ver, pero es otra salida alternativa al juicio. Hay un reconocimiento de la pena, pero lo que tiene es no pasar por lo que es el juicio oral y público. Bien, todo este conjunto de derechos se sigue dando un poco más de detalle. En este último caso también tendrá derecho a ser oído por el fiscal antes de la celebración del acuerdo, o sea, antes de la celebración del acuerdo abreviado, o sea, que entienda cuál es la circunstancia en la cual se va a encontrar y también se le va a explicar. ¿Bien? Y se va un poquito más allá aún y se le da participación en la etapa de la ejecución de la pena. Una vez condenado, obviamente esto está más asociado a libertades condicionales, como dice ahí, conmutaciones de penas, salidas transitorias, como que le carga mayores, la aplicación de leyes penales más benignas, o sea, le carga una mayor responsabilidad a los operadores de justicia a los efectos de poder poder tomar resoluciones, pero con con la visión también de la víctima. No significa que no puedan tomar una decisión contraria a lo que pide o dice la víctima, sino que tiene que escucharlo como una condición necesaria antes de tomar esa resolución. ¿Bien? Bueno, después declara algunas cuestiones más, pero como ven, esto es una reforma bastante reciente, estaba bastante ampliado. Lo que genera esta situación es darle la preponderancia y el rol necesario que se le tiene que dar a la víctima. Bien. Bueno, si seguimos avanzando en el propio código, vamos a llegar a lo que es a la figura de querellante per se, en el artículo 93, donde si bien en distintas etapas y momentos del proceso o del código se lo nombra el querellante, acá es la figura donde empieza a decir, bueno, ¿quién es el querellante? Y esto es la importancia que vamos a encontrar en cuanto a quién está legitimado a actuar como querellante. Bien. Sin perjuicio establecido por este código para el juicio por delito de acción privada, es la primera distinción, o sea, el que es querellante en acción civil por calumnia, por injuria y por los distintos delitos enumerados en el 73 del Código Penal. Acá lo que viene a regular más fuertemente, más allá de que esté el procedimiento especial de querella privada, es cómo participa dentro de un proceso penal y de qué manera. O sea, y ahí tenemos las distintas concepciones de querellante antes de entrar a la legitimación. El querellante tiene distintas acepciones en los distintos códigos de rito de las provincias y de Argentina y de los distintos países que tienen esta figura, donde el querellante, ¿qué capacidad tiene? Cuando se llama que hay un querellante conjunto, o sea, el querellante autónomo per se, o el querellante exclusivo, para previamente hablar, es el de la acción privada. Pero después tenés el querellante conjunto, que lo hace en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación, en el caso de Santa Fe, con el Ministerio Público Fiscal. A diferencia, a grandes rasgos, de lo que es el querellante, y eso lo desarrolla, lo pueden encontrar en cualquiera de las lecturas ahí referidas o en los códigos comentados, tanto en el de Chapapietra y Baclini como en el Terbeta y demás, o sea, toda la evolución del querellante y las diferencias entre los querellantes. El querellante, a contraposición del que tenemos acá en Santa Fe, puede ser el querellante adhesivo, es un querellante que participa de un proceso penal, pero adhiere en cuanto a lo que tiene que, va a ir junto a lo que pretenda el fiscal. O sea, si el fiscal
se va del proceso penal, como vimos en casos prácticos la semana pasada, se va con la distinta evolución jurisprudencial que estuvimos, que trabajaron algunos sí, otros no, pero que están a la vista, y nombraron fallo Santillán y algunos otros más. Es más, hay un fallo que está referenciado como lectura obligatoria Monzón, que es de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe. Independientemente de lo que van abordando, lo interesante de esto es ver cuándo el querellante tiene autonomía y cuándo no, qué puede pedir y qué no. O sea, en la última reforma al Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, el querellante tomó más vuelo aún. O sea, ahí si ven ahí en pantalla el artículo 93, reformado por la 13746, esa ley, que la reforma es una reforma integral al Código Procesal Penal, le da más facultades, como veíamos recién, a las víctimas, pero también se las da al querellante. Entonces, la distinción entre estos tipos de querellantes es que el adhesivo va a tener que acompañar siempre a lo que dice el fiscal, o sea, no tiene autonomía, o sea, lo va a hacer en cuanto a que tiene una participación más activa, puede solicitar medidas dentro del proceso, pero no va a poder ir más allá ni quedarse exclusivamente como un pretensor o pedir pena. O sea que en su caso, ahora lo vamos a ver más abajo, en cuanto a lo que refiere a acusación. Pero bueno, volviendo a la legitimación, el Código refiere a quien pretendiera ser ofendido penalmente por un delito de acción pública. O sea, ya habla de ofendido penalmente, no habla exclusivamente de víctima. O sea, en cuanto al estar ofendido, es que el ilícito del que se trate le haya generado un perjuicio desde el punto de vista penal. Y por eso, acto seguido, habla de sus herederos legitimarios. Esta fue una reforma de la ley esta, la 13746, porque hablaba de herederos forzosos, herederos legitimarios en consonancia con la nueva terminología que trae el nuevo código civil y comercial de la Nación. Y agrega como dato relevante al conviviente, o sea, ya reconoce al conviviente en los términos del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, el 509 y el 510. Que esta participación que le da es que puedan intervenir en el proceso como parte querellante y ejercer todos los derechos que este código establece, que después ahora los vamos a ver. Como dato relevante y de color, a diferencia de otras legislaciones, es que permite también la constitución en querellante de las personas jurídicas. ¿Bien? Las personas jurídicas, bueno, y fallos de estos que venimos referenciando, hacen un profuso abordaje del tema y lo circunscribe de alguna manera, y por eso las distintas corrientes en este sentido, a qué tipo de persona jurídica puede constituirse en querellante. Acá el código es claro en que la protección, que la persona jurídica que se vaya a constituir en querellante tiene que estar, cuyo objeto fuera la protección del bien jurídico tutelado en la figura penal. Entonces ahí nos tenemos que ir a ver el Código Penal, qué es lo que está protegiendo. O sea, difícilmente una persona jurídica tutele omnicomprensivamente todos los delitos contra la propiedad. Entonces, salvo que vos puedas justificar que la propiedad pura y exclusiva de la persona jurídica lo que se afectó. O sea, y no lo pueden hacer ninguno de los administradores. Cuando se trate de delitos que afecten intereses colectivos o difusos, con lo cual ya genera una suerte de situación de decir, bueno, listo, vamos con los intereses difusos, con lo cual estaríamos hablando de los delitos, por ejemplo, ambientales, podríamos tener una ONG que se presente, pero no se olviden que los estados también se construyen en querellantes. Es más, en esta causa que yo les mencionaba previamente de juego clandestino y en referencia al artículo 22, se le está achacando de alguna manera a la figura del fiscal cómo participa junto con la figura de un supuesto o futuro querellante. Bien, eso es interesante, y los distintos fallos que pueden ir viendo van a abordar esa temática, pero no es común, se me está por cortar, encontrar estas figuras de querellantes. Como
bueno, veníamos describiendo la legitimación activa no sin discusiones aún más allá del fallo Monzón, del querellante, la capacidad que tiene el querellante dentro del proceso penal, en lo que es, en lo particular de cómo un querellante tiene que introducirse en un proceso penal. Eso lo vamos a ver la semana que viene, y es bastante recurrente en la cátedra preguntar cómo ingresa al proceso penal cada una de las partes. Obviamente el fiscal está claro que el ingreso es el motor del sistema penal, con lo cual es a través de una denuncia de oficio o por alguna o por alguna cuestión particular que está vinculado a la denuncia o un anoticiamiento, lo puede hacer más allá de esta particularidad de la oficiosidad para llevar adelante los procesos. Las otras partes, inclusive el imputado, es quien tiene una intervención a través de su defensor, cómo ingresar al proceso penal, cómo se lo designa. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver. Con respecto al querellante, es importante ver qué es necesario que cumpla. O sea, obviamente hablamos que tiene que instar, o sea, tiene que formular personalmente, como dice el 94, o por representante. O sea, obviamente la facultad que tiene que tener como representante, muchas veces cuestionado, sobre todo en personas jurídicas, si tiene la capacidad o no para querellar, como dice ahí, por poder especial, o sea, el poder especial que así lo define, el cual ya te está excluyendo un poder general para querellar, o sea, una orden particular para realizar el acto procesalmente válido. Profe. O hacerlo con patrocinio letrado, pero que esté personalmente el sujeto. Sí, a ver, salgo esta pantalla así veo quién me habla. Yo fui, la otra Candela sería. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Te hago una pregunta, Bien. quiero ver si lo entendí bien. O sea, para que la persona jurídica también pueda constituirse como querellante, son en los casos en que se ve afectado intereses colectivos o difusos y que tiene particularmente un interés en proteger ese bien jurídico. Sí, claro, pero por eso, o sea, cuando lean Monzón, Sí. por eso dice lectura obligatoria, Monzón hace toda una discusión entre los distintos votos, tanto de Herbeta, Falistoco y los demás ministros, en cuanto se hace una interpretación restrictiva de lo que dice la literalidad del código, o una interpretación sistémica. Si entendemos que las personas jurídicas y cuyo objeto así lo permite, pueda darse la participación e intervención como querellante. Otro fallo es Bergini, que sin ir más lejos es Bergini en la provincia de Santa Fe, es la constitución en querellante inclusive hasta de Bergini y Iapos, o sea, Iapos como ente autárquico de la provincia de Santa Fe, como un estado que, digamos, no tiene la calidad específica de proteger esos intereses difusos o colectivos, se constituye querellante. Sin ir más lejos, en lo que se conoce como la mega causa, en la provincia de Santa Fe, el Estado intentó constituirse como querellante y fue rechazado su constitución como querellante, no por el hecho de que no podía, sino por la cuestión de la acreditación de los extremos fácticos de cuál sería el bien jurídico tutelado que estaría viniendo el Estado a proteger. Okay. ¿Bien? Entonces, lo que hace Monzón es, más allá del voto mayoritario, lo que termina resolviendo, es interesante que lo desgranen en cuanto a las distintas interpretaciones que se dan dentro del fallo, y obviamente empiecen a triturar los fallos, porque a mí, tranquilamente, si en un examen vienen y me dicen, no, en este caso yo lo rechazaría la Constitución porque me refiero a la interpretación restrictiva, y necesitan el fallo, el voto de mayoría o minoría, dependiendo en el caso que se trate, la respuesta está bien. O sea, lo que nosotros necesitamos es que ustedes manejen lo que devuelve un fallo o lo que le trae a colación para tenerlo, por ejemplo, en este caso, como lectura obligatoria. ¿Bien? O, por ejemplo, lo que vimos la semana pasada, que se trató en uno de los prácticos y se adelantó a lo que iba a ser esta semana, o sea, qué pasaba
cuando el fiscal se iba del proceso penal durante el juicio y había un actor privado y un querellante que estaba constituido y que estaba enervando la acción para que se logre una sentencia. O sea, de Santillán en adelante, cómo la Corte Nacional fue variando y volviendo a los distintos argumentos de cada uno de esos fallos. Y no me quiero extender en esto porque, más allá de la explicación en particular que les pueda dar, es interesante que ustedes los vayan masticando y en sí. O sea, yo me quiero circunscribir a las cuestiones más normativas, por si hay alguna duda respecto a algún tema puntual de esos y cómo va evolucionando, cómo fue evolucionando nuestro código, a diferencia de los otros o de la figura en particular. ¿Bien? Una consulta. Dale. La Corte de Monzón tengo entendido que se expide respecto de una norma que hoy en día no está vigente porque fue reformada por la 13746, ¿puede ser? ¿No se volvió a expedir después de eso? Porque entiendo que la legislatura ratifica el rumbo que tenía el código anterior, que es cambiado un poco la letra de la ley por el fallo Monzón. Sí, está bien, pero la modificación de la 13746 no toca esa cuestión. O sea, sí toca respecto a lo que se refiere a quiénes son los legitimados en cuanto a personas humanas, si querés llamarlo ahora así, pero no lo hace respecto a personas jurídicas. O sea, y la discusión de las personas jurídicas es muy interesante, a mí me encanta, particularmente, o sea, no sé, delitos societarios, es sumamente interesante en la disquisición, pero a los fines prácticos está bueno que entendamos que en el 95% de los casos las constituciones o más, las constituciones querellantes son de personas humanas. ¿tá? O sea, tienen que saberlo, tienen que entenderlo, tienen que tener un desarrollo bastante cerradito y simple para poder alcanzar los objetivos. O sea, realmente si quieren profundizar en un montón de material jurisprudencial y por eso le avancé. Candela me pregunta de Monzón, bueno, está Bergini también, y tenés toda la discusión de si un Estado, y por lo que decía, creo que era al principio que me hizo, creo que fue otro Lucas, que me hizo la mención de lo que había hablado Román en la primera clase, de lo que es la clonación de pretensiones o la clonación de acciones. O sea, eso se da muchísimo en todos los casos de lesa humanidad, donde tenés al fiscal constituido un querellante en el ámbito federal, lo tenés a la Secretaría de Derechos Humanos, tenés a las ONGs que defienden ciertos intereses particulares o colectivos de cierto conjunto de personas. Bien, entonces, ¿cómo eso va haciendo un contrapeso en cuanto a la pretensión punitiva? Y sin ir más lejos, no sé si Román ayer se los mencionó, pero él tiene un trabajo publicado muy interesante respecto de si es un derecho constitucional o con raigambre convencional constituirse en querellante. O sea, si es necesario o si es parte esencial en un proceso penal el querellante. O sea, la respuesta ya se las adelanto, es muy interesante el artículo, pero es no. O sea, no hay un derecho a constituirse en querellante constitucionalmente aceptado. O sea, las convenciones hablan de otra cosa, no hablan de eso. Entonces, la exacerbación, y en eso coincido, de los roles que se le terminan dando a la víctima y a través de la figura del querellante o de víctima en sí mismo, sí exacerban un rol que a veces ataca lo que es la igualdad de armas dentro del proceso penal. Bien. Volviendo. Esencial, o sea, obviamente son cuestiones de forma y de rito, pero como les decía, en el 95% de los casos son personas humanas, por dar un número, no sé si es así, pero sí le podría decir que en casi en la totalidad de los casos, antes de ir al 94, vamos a ir ya que mencionabas eso, Lucas, de la reforma, cuando se habla del trámite para la constitución en querellante, el artículo 96, la instancia será presentada con copia por cada querellado ante el fiscal interviniente, quien deberá comunicar al tribunal si acepta o rechaza el pedido. Acto seguido, y esto fue uno de los ejes centrales del espíritu de la reforma del año 2017,
la 13.746, refiere a que si no hay contradicción de las partes a la constitución del querellante, resolverá el tribunal dándole la participación directamente y dando conocimiento a la Oficina de Gestión Judicial. O sea, si el damnificado, no, el ofendido, la víctima, quien sea que se constituya en querellante, refiere al fiscal su intención o su pretensión de constituirse en querellante, el fiscal no se opone, o sea, por eso dice, si acepta, lo comunica al tribunal, el tribunal no llama a una audiencia para ello. En el código originario siempre había una audiencia. Entonces vos tenías un dispendio jurisdiccional donde no había controversia. Entonces, un sistema contradictor como el nuestro exige, a su vez, la escasez de recursos que están en todos los estados. Bueno, ¿para qué vamos a seguir haciendo audiencias si están de acuerdo las partes? Ahora, si hay contradicción de las partes, significa que si el imputado, o sea, el fiscal está de acuerdo, el pretenso querellante está de acuerdo y el imputado se opone, o sea, la sola oposición, fíjense que no habla de la oposición fundada, ni nada por el estilo, más allá que se suele fundar, se va a una audiencia. Y eso digo, en la mayoría de los casos no hay oposición a la constitución en querellante. Se dan en casos muy aislados donde la defensa o el imputado entiende que tiene argumentos para contradecir la constitución querellante o la extensión de la capacidad de ese querellante. Ejemplo, yo les mostraba recién, delitos societarios. Si a mí me imputan y me llevan adelante un proceso por vaciamiento de empresa, o sea, vos me tenés que justificar como querellante si viene un acreedor y se queja del vaciamiento de empresa, bueno, no, en realidad, a ver, el acreedor que se puede quejar es un socio, es un contralor de la empresa, pero es algo más intrínseco, no es el ejemplo más feliz del que di, pero lo que voy es, o balance falso, o sea, el balance falso me constituye un querellante o balance falso, un tercero acreedor afectado porque yo el balance lo vi y bueno, listo, a ver, ¿hasta qué extremo vas? O por retención indebida y administración fraudulenta. Bien, ¿por qué por retención indebida? Si a vos no te retuve absolutamente nada. Se definen las calificaciones legales provisoriamente dadas si no hay imputativa y si imputativa, o sea, hasta qué extremo puede avanzar el querellante y qué es lo que uno va a poder reclamar. Bien, por eso la legitimación es importante. Bien, esta situación se lo va a dar en caso de rechazo de las partes, como decía, los querellados controversia entre los pretensos querellantes, el fiscal lo remitirá sin demora al tribunal de investigación preparatoria para que se haga la audiencia, que se convoca dentro de un plazo de 5 días y se decidirá inmediato. ¿Ya? Eso ya te permite participar, pero vos para llegar a esa instancia, vos tenés que requerirlo de manera tal que no pueden faltar ninguno de estos elementos. O sea, si falta, bueno, no los voy a enumerar, en el 94, las referencias, nombre, apellido, domicilio real y real de particular. Importante la relación sucinta de los hechos. Muchas veces se ataca, o sea, como imputado o defensor, se ataca cuál es la relación de los hechos. A lo mejor en la relación de los hechos hay una antinormatividad no real, o sea, no es contrario a la ley que se haya hecho lo que está diciendo que se va a perseguir penalmente. Entonces se puede atacar. Bien, esta disquisición deriva en por qué un imputado va a refrenar o va a intentar frenar que se constituya en querellante. Bueno, vas a ver las facultades que tenés. O sea, vos tenés facultades hasta para pedir medidas cautelares. Entonces, alguien que está utilizando un proceso penal como efecto extorsivo para lograr un mejor posicionamiento civil, bueno, listo, tiene que presentar contracautela en caso de que me pida un embargo que a lo mejor en vía civil no me lo consigue. O se lo hago pedir al fiscal para que a mí no me genere costas, en todo caso responderá el Estado por una responsabilidad estatal por un daño ocasionado por una cautela mal pedida, inclusive por cautelas que sean excesivas. Bien. Si ven las facultades, se empiezan a ver la ampliación de facultades, eso también fue otra reforma de la última, de la 13.746, donde le empieza a dar más intervención al fiscal. Fíjense que el inciso 2 del artículo 97 habla de que puede pedir medidas cautelares para asegurar el pago de la indemnización civil y costas, o las medidas cautelares personales establecidas en el 219 y 220.
219 y 220 son las medidas cautelares que son coercitivas de la libertad. O sea, un querellante puede pedir una privación de la libertad. No son actividades menores, que fueron incorporaciones del nuevo sistema de enjuiciamiento penal. Bien. Distintas cuestiones que ustedes van avanzando, y después esto lo van a tener que relacionar, sí, con las capacidades que tienen al momento de recurrir, pero no me quiero llegar a ese punto. Fíjense en el inciso 7, que habla de formular acusación. O sea, esto en el devenir sistémico que nosotros tenemos del proceso penal, habíamos hablado en los esquemas que ustedes realizaron. O sea, la denuncia va a derivar que si el fiscal entiende que hay elementos de convicción para lograr una imputación penal, lo va a imputar. O sea, por eso, antes de avanzar en el proceso penal, el fiscal define si desestima la denuncia o si avanza, y si avanza, pues lo va a imputar. Una vez imputado, a diferencia del federal, no tenemos una resolución jurisdiccional que me diga se lo procesa, se lo sobresee o se dicta un auto falta de mérito, sino que recién después de la imputativa, el próximo acto necesario para seguir avanzando en el proceso es el requerimiento de acusación o la requisitoria de acusación, que es la requisitoria de elevación a juicio en el federal viejo. Entonces, durante todo ese lapso se van produciendo las distintas medidas y hay distintas salidas alternativas a esa situación. Por ejemplo, yo como abogado defensor quiero refrenar o terminar con la cuestión de avanzar en plazo razonable o no con una investigación penal, y puedo pedir el archivo jurisdiccional. Ya vamos a ver qué es eso en salida alternativa, pero es un coto a estar en forma eterna desde que me imputan hasta que vaya a la acusación. O sea, como avanzar en cuanto a generar lo que se llama propiamente la demanda. Entonces, una vez que se lo acusó, vamos a ir a la audiencia preliminar. La audiencia preliminar es esta audiencia filtre, y después vamos a ir a medir en esa audiencia preliminar tanto la acusación del fiscal como la acusación del fiscal. Lo que no puede hacer el querellante es definir la base fáctica de cuál va a ser la imputación por la que se va a avanzar. O sea, si yo como querellante digo, no, para mí esto no es una administración fraudulenta, es una simple estafa, o además de una simple estafa, también quiero imputarle el concurso ideal, la emisión de cheques sin fondo. Bueno, o sea, y el fiscal le entiende que no es así. Bueno, es como que le define la congruencia al querellante, y es sobre eso lo que tiene que avanzar. Sí puede discurrir en cuanto al monto de pena pedido. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Las consecuencias necesarias de la actividad o la inactividad del fiscal, obviamente tienen su correlato y su consecuencia en cuanto a que, como les decía, se va a pedir cautelar. Si vamos al 205 de nuestro código, vamos a encontrarnos con o sea, lo tomo como ejemplo, no es exclusivo de esta clase, pero sí lo vamos a dar, que en los presupuestos para pedir una cautelar, el inciso 4 del 205 habla de contracautela en casos de medidas cautelares reales solicitadas por el querellante. O sea, con lo cual, o sea, la contracautela es esencial e importante por la cuestión de que el querellante deja de estar al resguardo del Estado, sino que lo hace per se y por un interés que es particular, más allá de lo definido por la legitimación del código. Y si volvemos a esto, me quería referir al desistimiento. El querellante podrá desistir de su participación en cualquier momento, pero eso no sin consecuencia. O sea, tanto expresa como tácitamente, y en cualquiera de las situaciones, el desistimiento lo que va a generar es una reparación. O sea, ¿qué significa con esto? Vos tenés ciertas instancias procesales en las cuales vos podés
desistir libremente o no. Y si desistís una vez trabada la litis o en alguna instancia otra del proceso, vamos a encontrarnos que necesariamente va a tener que tener una consecuencia, porque sin consecuencias, volvemos a lo que hablamos originariamente, cuáles son las particularidades de tener una clonación de pretensiones si no hay consecuencias. ¿Bien? Profe, perdón, una pregunta. Más allá de la consecuencia legal, ahí voy, perdón, más allá de la consecuencia legal de excluirlo del proceso. Sí, perdón. Con respecto a Bárbara. lo que hablaba de que el querellante puede formular acusación, ¿no puede entonces formular acusación respecto a algo que no pide el fiscal? O sea, si el fiscal, o sea, como que se me mezcló un poco ahí, si el fiscal no pide acusación, por ejemplo... Vos tenés que ir a ver, siguiendo la secuencia lógica, vos tenés que ir al principio de congruencia. El principio de congruencia es que una persona no puede ser juzgada por un hecho al que no se le ha dado la posibilidad de defenderse oportunamente, más allá de que lo va a hacer en el juicio, pero la congruencia está dada que si a mí en una audiencia imputativa me dicen, bueno, te acuso de, perdón, te imputo el hecho de haber, vamos a un ejemplo que veíamos la semana pasada, te acuso de haber abusado sexualmente de una persona, obviamente sin acceso carnal. Y viene el querellante en el momento de la etapa de juicio y formula la acusación por abuso sexual con acceso carnal. Yo no tuve oportunidad de defenderme durante la investigación penal preparatoria de ese hecho. O sea, sí, o al revés, ejemplo testigo de acusaciones alternativas. Lo deben haber visto en Netflix, lo que es el caso María Marta García Belsunce, es un fallo, lo pueden buscar tranquilamente, el de Carrascosa, donde había se lo había indagado y se lo había imputado alternativamente entre si Carrascosa había sido autor del delito de homicidio o había sido encubridor. O sea, ¿cómo me defiendo yo del homicidio y cómo me defiendo del encubrimiento? O sea, son dos posturas defensistas totalmente distintas. Bien, entonces, la congruencia va a estar dada por toda esa secuencia procesal. O sea, si yo entiendo, aparte, imaginen esta otra cuestión. La imputación o la indagatoria es una de las causales de interrupción de la prescripción. A mí no me imputaron por el hecho de, como decía, abuso sexual con acceso carnal. Solo abuso sexual. Pasado el máximo de la pena del abuso sexual, que es menor que tenga o no tenga acceso carnal, pido la prescripción. Y el querellante sale en segundo, no, discúlpeme, yo iba a acusar por acceso carnal, y si como iba a acusar por acceso carnal, no está prescripto. Bien, entonces, esa consecuencia jurídica de no haberse imputado debidamente en su momento con las condiciones que exige, me va a llevar a unas consecuencias jurídicas insospechadas, o sea, no tenés seguridad jurídica. Entonces, el querellante, ¿qué puede hacer durante la audiencia imputativa? Sí, puede hacer preguntas, puede sugerir al fiscal, pero no va a poder nunca imputar. Entonces, la acusación que va a ser sobre la base fáctica y la base legalmente imputada oportunamente. Después va a poder tener otra interpretación. O sea, puede tener otra interpretación en cuanto al quantum de la pena, o que permita que la base fáctica esa me habilite a mí a acusar el día de mañana. Pero bueno, o sea, no me quiero meter en esa cuestión ahora porque, a ver, hay un montón de elementos en el medio que están faltando para llenar el rompecabezas de lo que es la efectivización de un proceso penal con o sin querellante. Bien, a ver, ¿qué más nos queda? Bueno, a ver, una cosita más.
Bien. Procedimiento, o sea, para ver brevemente el procedimiento de querella privada, si nos vamos a los procedimientos especiales,